Bien, hermanos, qué gusto saludarles y estamos iniciando una nueva serie y esta serie se llama Redención. Y vamos a estudiar, como la hermana dijo por acá con el hermano Luis, el libro de Éxodo. ¿Cuántos de ustedes conocen Éxodo? A ver, que levante la mano. ¿Cuántos conocen el libro de Éxodo? ¿Lo han leído? Bueno, quien no lo ha leído, arrepiéntase. Hay una película por ahí, El Príncipe de Egipto, hay una teleserie. ¿Se acuerdan que había un triángulo amoroso entre Moisés con Ramsés? Una cosa bien extraña que daban en el, no recuerdo si en el TVN o en el Mega. En el TVN, la veo muy bien, hermana. Igual ayuda un poco, mete un poco de mucho romanticismo encuentro yo, pero ayuda un poco a conocer quizás un poco la historia bíblica. Pero el Éxodo es un libro de la Biblia muy fácil de encontrar, menos mal el segundo libro de la Biblia. Pero el día de hoy, para poder entrar al Éxodo, como introductorio, vamos a estar en Génesis. Pero es el final de Génesis, Génesis capítulo 50, donde nosotros vamos a entender el contexto por el cual llegamos a la historia del Éxodo. Así que busque Génesis capítulo 50, del versículo 15 al versículo 21. Es el último capítulo de Génesis y les voy a contar un poquito lo que vamos a hacer. Esta serie que vamos a estudiar, vamos a trabajar principalmente tomando el libro de Éxodo como una especie de mapa y vamos a ir seleccionando algunos episodios del libro del Éxodo. La demostración de que nosotros no vamos a seguir el Éxodo completo de manera absoluta, versículo a versículo, es el hecho de que esta serie comienza ahora en julio y termina en septiembre. Bien, si realmente nosotros vamos a estudiar el Éxodo completo, versículo a versículo, terminaríamos como el año 2028 probablemente. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar algunos episodios y la temática y el objetivo principal de esta serie es mostrar cómo el Señor nos va libertando de las cosas que marcan nuestra vida, de aquellas cosas que nos han traído sufrimiento y por causa de ese sufrimiento nuestra vida queda marcada. Yo he tenido oportunidad de conversar y compartir con muchos de ustedes. No es secreto, y eso es algo que yo creo que toda iglesia tiene en todos los lugares, y esta iglesia no es la excepción, que hay personas que están sufriendo. Y personas que por causa de ese sufrimiento cargan un peso. Y esos pesos muchas veces, para poder aliviarlos, para poder volverse, los hace volverse a ciertas adicciones incluso, como consecuencia de las heridas. Y vamos a conversar acerca de eso, sobre esta temática. Vamos a hablar de sufrimiento y los efectos del sufrimiento en nuestra vida. Vamos a hablar acerca del abuso, cuando algunos de nosotros hemos sufrido abuso en manos de otros. ¿Cuál es la reacción que tenemos con respecto a eso? ¿Cómo nosotros reaccionamos desde la perspectiva de la palabra de Dios? Y cómo Dios nos liberta de las marcas que puede dejar el abuso en nuestra vida. Vamos a hablar también sobre los efectos de las adicciones y vamos a entender la lógica de cómo Dios nos liberta de las adicciones. Cómo Dios va haciendo un trabajo de liberación en nuestra vida. Y yo llegué a esta conclusión y la quiero compartir con ustedes. Yo creo que todos, en uno u otro sentido, en mayor o menor nivel, sabemos lo que es la adicción por experiencia propia. Porque no solamente uno es adicto a las drogas, no solo se es adicto al alcohol, no solamente se es adicto a la pornografía. De partida, de hecho, la clasificación, si tú consultas cualquier manual de psicología o psiquiatría, hay adicciones como al azúcar, hay adicciones a la televisión, hay adicciones, sí, a los videojuegos. Hay un montón de adicciones. Ya hay muchas investigaciones que tratan el tema de la adicción a las redes sociales, donde uno no puede estar sin el teléfono, no puede estar sin mirando qué está pasando, qué me respondieron, qué hay en el feed, en mi Instagram, qué sé yo, y me desespero. O sea, se corta la luz, no hay internet, es lo peor que pueda pasar. Y se viven verdaderas crisis de abstinencia. Entonces, la pregunta es, en base a eso, ¿quién de ustedes no es adicto? ¿Quién de nosotros no es adicto a algo? Porque yo les quiero comentar algo muy interesante sobre esto. Que yo creo que todos sufrimos algún tipo de adicción. Y eso ha afectado nuestra vida y la vida de quien está a nuestro alrededor. Y nos volvemos adictos a ciertas cosas, tal vez más sutiles, como por ejemplo el prestigio. Y no me refiero al chocolate, sino que a que las personas nos valoren, adictos al reconocimiento, adictos a la atención, a la adulación de otros, siempre tal vez buscando la atención del resto, haciéndome la víctima, siempre desnudando mi sufrimiento frente a otros para que todos vean y les dé pena. Bueno, yo les quiero invitar a lo siguiente, a que no miren la vida de otros, sino que cada uno mire la suya. Y podamos ver de qué manera nosotros terminamos teniendo verdaderas adicciones a ciertas conductas, a ciertas cosas que nos envuelven. Y muchas veces son un medio para poder aliviar profundos dolores, marcas y heridas que cargamos durante tantos años.
¿Sabía usted que en Chile 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de abuso? 7 de cada 10 mujeres. Somos parte de una sociedad que no sabe cuidar, proteger ni darle seguridad a la mujer. En ese contexto, por lo tanto, se levantan voces de reivindicación de los derechos femeninos y feminismos. Y que si ustedes me preguntan a mí, yo encuentro que muchas demandas son súper comprensibles. Por más de que yo no esté de acuerdo con sus ideologías, porque no son coherentes con la palabra del Señor. Pero no puedo dejar de solidarizar con muchas de esas reivindicaciones, porque es realmente dolorosa la historia de abuso contra la mujer en este país. Yo me he encontrado aconsejando a mujeres de nuestra iglesia que no tenían idea que habían sido abusadas. Así de normal es el abuso en nuestra sociedad. Entonces nosotros vamos a hablar de cosas que son difíciles y dolorosas. Pero la pregunta es, si este no es el espacio para que lo hablemos, entonces ¿dónde? Vamos a hablar en lugares donde las recomendaciones son recomendaciones vanas, donde simplemente van a psicologizar el problema sin ir a la raíz espiritual de este. No queremos eso. Vamos a hablar sobre la raíz de muchas de estas cosas y de cómo en nuestra vida nosotros podemos y terminamos presos, encadenados en verdaderas situaciones donde nosotros pensamos y nos cuestionamos ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Llevo mi sufrimiento tal vez en secreto dentro mío por años, acumulándolo como una raíz de amargura. Yo quiero que nosotros consideremos el hecho de que al menos el 10%, ¿sabía usted eso? Al menos el 10% de las violaciones a mujeres ocurre por extraños. ¿Sabía usted eso? Menos del 10% de las violaciones ocurren porque un extraño te agarra en la calle, te asalta y te viola. Lo cual ya es terrible. Pero ¿sabe qué es más terrible aún? Que el otro 90% de los otros casos de violación es por alguien de la familia. Un amigo de la familia, alguien conocido. Entonces piensen en cómo eso mina y destruye la confianza de alguien que debiera naturalmente tener en su núcleo familiar y en su familia extendida. Se rompe la confianza porque hay heridas profundas. Piensen las maneras como esto produce en nosotros un ciclo perpetuo de desconfianza hacia el otro. Como hay algunas mujeres que cargan hasta el día de hoy por causa de que no supieron cuidarlas y protegerlas en el tiempo que ustedes debían haber sido cuidadas y protegidas. Cómo ustedes guardan hasta el día de hoy una desconfianza perpetua hacia los hombres. Y otras mujeres reaccionan de otra forma. Unas tienen una desconfianza pero aversiva contra los hombres. Pero otras mujeres tienen otra reacción, volviendo una verdadera adicción y volviéndose en una verdadera adicción el tema de buscar refugio constantemente en brazos de hombres que no pueden estar solas, que una y otra vez buscando refugio en un hombre tras otro. Detrás de todo eso hay historias de sufrimiento, de dolor y de abuso. Muchas veces, no todas, pero yo diría que la gran mayoría. ¿Qué historias de abuso, dolor y desolación hay por detrás de esa conducta adictiva en las mujeres? ¿Y los varones? Nos hacemos los fuertes, los machos, los que no sufrimos, los que tenemos la vida resuelta, porque esa es la imagen que queremos proyectar para afuera. Porque si no mostramos esa cara, no vamos a tener ningún valor ante la sociedad. La búsqueda de ser valorados por nuestros logros, la búsqueda de ser valorados por nuestros títulos, la búsqueda de que nos valoren por causa del éxito que tenemos es verdaderamente adictiva en nuestra sociedad, en los hombres. La cultura, el marketing, la televisión constantemente promueven esa conducta adictiva en el hombre. Que está bien que tú busques imponerte a la fuerza sobre otro, a cualquier costo, porque tienes que demostrar que vales. ¿Y sabes por qué gran parte de los hombres necesitan y tienen una necesidad psicológica de demostrar que valen a través de sus logros? ¿Sabes por qué? Por las historias de abandono. No importa cuán fuerte nos hagamos, que tu padre te haya abandonado, aun cuando eras chico, o tal vez siquiera, incluso mucho antes de nacer, todo eso ha marcado tu vida. Y no podemos negarlo. No podemos hacernos los tontos con respecto a eso. Hay padres que abandonan literalmente el hogar, marcando la vida de sus hijos, varones, para siempre, y haciendo que después ellos repliquen la conducta abusiva y de abandono que ellos vivieron en la próxima generación. Gabriel Salazar, un historiador chileno, dice que una de las principales características de Chile es el niño guacho. La gran característica de Chile es el niño guacho. Es lo que marca nuestra cultura. Y ustedes saben de lo que yo les estoy hablando. Ustedes saben muy bien lo que es, o tal vez no es, conocer al papá. O tal vez conocer al papá recién en la adolescencia.
o saber que él existía, pero que siempre tuvo otra familia en otro lado. Y aquellos de ustedes que vivieron eso, uno puede decir, quizás en quien no tuvo todo eso, o quizás tuvo un padre que estuvo en la casa. ¡Qué privilegio! Sí, por un lado sí, pero muchas veces vivieron con un verdadero zombie en la casa, que no sabía enseñar, cuidar y dar seguridad y fortalecer el corazón de sus hijos varones. Un padre presente. Entonces, esas historias, hermanos, sin duda marcan y hacen un hombre tal vez insensible a la necesidad del otro. Te han marcado de tal manera que te hacen hoy preso a ciertas adicciones, que lo quieras reconocer o no, están allí contigo y te traen sufrimiento a ti y a los que están a tu alrededor. Así que he llegado a esta conclusión. Sin tener mucho tiempo, es poco el tiempo que tengo, poquísimo en el ministerio, he podido ver todo eso. Pero en la consejería pastoral uno se encuentra con casos y casos tremendos de sufrimiento y dolor constante. Con muchos de los que están aquí hemos conversado y hemos tenido largas conversaciones y riquísimas, donde hemos podido quizás conocer un poquito el ciclo de dolor que llevan acarreando muchos años de su vida. Y yo hablaba hace mucho tiempo con alguien que estaba en el problema del alcoholismo. Y yo le decía, ¿sabes qué? No sabes lo privilegiado que eres, que tu adicción es socialmente reconocida como tal. Porque muchos hombres vivimos adictos a cosas que son socialmente reconocidas incluso como buenas. Y no son reconocidas como adicciones destructivas para nuestra vida, nuestra familia y la relación con el Señor. Y ahí las tenemos. Ahí las tenemos. Y nunca se nos ofrece un tratamiento, ni se nos estimula a buscar consejería pastoral, ni se nos incentiva a buscar ayuda espiritual. Es tan interesante esto que algunos de nosotros tenemos tal sed por demostrar que valemos a través de nuestros logros, que cuando no logramos algo, vivimos verdaderas crisis de abstinencia. Dolor físico, dolor de cabeza, sin ganas de levantarse. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hablar, yo no quiero que tú te pongas a pensar, sí, esa poca gente de la sociedad que ha sufrido algún tipo de abuso. Porque primero, como te digo, estadísticamente, en realidad, la mayoría ha sufrido algún tipo de abuso. Estadísticamente. Tampoco pienses, eso tiene que ver con la poca gente, pobrecitos, que están en adicciones como las drogas, el alcohol y la pornografía. No seas iluso. Tú también puedes ser adicto. Tú también puedes vivir con adicciones para buscar aliviar el profundo dolor que cargas dentro tuyo, donde no has encontrado consuelo en Cristo frente a eso. Así que nosotros vamos a ir trabajando todos estos temas a lo largo de la serie. Y hermanos, de todo corazón, quiero que ustedes puedan escuchar con sus corazones abiertos estos mensajes, porque para que podamos sanar todas esas heridas psicológicas y emocionales. ¿Y sabes qué? Para eso no hace falta tanta psicología, que puede ser una ayuda, puede ser un apoyo, pero la verdadera solución es la sanidad que nos quiere dar el Señor mediante su palabra y su Espíritu Santo. Yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes en sus corazones. Yo confío en eso. Y el Señor va a ir trabajando en nosotros de manera poderosa y nos va a ir libertando de aquellas cosas que nos han esclavizado por tanto tiempo. Porque no hay nada peor que ser un esclavo. Pero hay algo peor, es ser un esclavo y no saberlo. Entonces partamos por reconocer tal vez esa esclavitud. Bien, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de José. Buena, José. O sea, existe gente seca en la Biblia y José. ¿Han cachado eso, no? Porque hay hombres extraordinarios en la Biblia. Hay unos compadres que luchan con animales salvajes, que con la quijada de un burro matan filisteos. Todas esas cosas raras están en la Biblia. La Biblia es maravillosa. Hay historias muy raras. Hay tipos que llegan ángeles a su casa para sacarlos de la casa porque va a caer fuego del cielo y se va a destruir todo. O sea, hay muchas historias y gente muy interesante en la Biblia, pero en el top, en el best, the best, sin duda alguna estaría así el mejor país de Chile, estaría José. Entonces José es un tipo extraordinario. Pasó por situaciones muy difíciles y tendemos incluso a pensar que era una especie de joven casi perfecto José. Uno tiende a idealizar demasiado a José y eso igual es un error. José era un tipo arrogante y mimado cuando era joven. Pero el Señor moldeó su carácter para que él pudiera llegar a ser segundo en Egipto. ¡Wow! O sea, estaba Faraón y después estaba José. José la llevaba en Egipto. ¿Y qué era Egipto? Bueno, era la gran potencia mundial. Era el imperio que dominaba gran parte del mundo conocido en aquella época. Así que José llega a estar ahí como el segundo después de Faraón. Y dice lo siguiente al final de la historia de José. Dice el texto que muere su padre. Muere Jacob. Muere en Egipto. Después, claro, lo entierran, llevan su cuerpo a Canaán, pero él muere en Egipto. Y quiero que lea conmigo el versículo 15 en adelante. Génesis
50, voy a leer la NBI para que lo puedan ver en pantalla, y dice así la palabra del Señor. Génesis 50, versículo 15. Génesis 50, versículo 15. Ahí sí. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron. Eran los hermanos mayores de José. Ahora como que les cayó la teja. Tal vez José nos guarde rencor y ahora ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, o sea Jacob, el papá de José y el papá de sus hermanos, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. O sea, le mandaron a decir a José, que estaba aquí trabajando en el palacio de Egipto, en un altísimo cargo en el imperio, le mandaron a decir, por favor, recuerda que tu papá dijo, que nuestro papá también, que por favor nos perdonaras. ¿Ustedes perciben la manipulación aquí? ¿Ustedes perciben esa adulación medio oriental presente aquí? Está ahí, es parte de su cultura, con palabras, con vueltas para llegar a este punto. Se demora, pero llega. ¿Pero qué hizo José? Siga leyendo. Cuando José escuchó estas palabras, ¿qué le pasó? Se echó a llorar. ¿Por qué se echó a llorar José? ¡Ay, sí, me acordé de todo el mal que me hicieron, mi trauma, víctima! Y se puso a llorar. ¿Se acordó de todo el daño que le hicieron? No, hermano. Se echó a llorar de que no se dieran cuenta de que él ya los había perdonado. Eso le dolió a José. Le dolió que sus hermanos no se dieran cuenta que él lo había perdonado hacía mucho, mucho tiempo. Ellos pensaron, oye, ahora que murió Jacob, que es nuestro padre, ahora sí nos va a matar a todos. Va a venir y nos va a cortar a todos la cabeza en filita. Pero eso no era así. Versículo 18. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Hay una versión que dice, y así con el corazón en la mano, José lo reconfortó. Con el corazón en la mano. Hay una canción por ahí que se llama Con el corazón en la mano. Pero esas son las dos posibles traducciones, pero la traducción más antigua dice que los consoló y les habló al corazón en la Reina Valera 60. La expresión hebrea es difícil de traducir. Es una expresión muy antigua, muy hermosa. Entonces es difícil traducirla. Pero estas son las dos posibles alternativas. O que les habló con el corazón en la mano, o les habló al corazón de ellos. Sea cual sea la idea, es maravillosa la expresión, muy hermosa. Dice que lo que está expresando es que hubo una reconciliación. Hubo reconciliación ahí, se cerró el ciclo. Ahora alguno de ustedes estará pensando y preguntándose, porque no tiene por qué saberlo, no es su obligación, ¿qué fue lo que los hermanos le hicieron? ¿Por qué los hermanos de José, cuando ya están grandes, adultos, viejos, peludos, con hijos, con nietos, vienen y le dicen a su hermano, por favor, perdónanos, el papá dijo antes de morir que nos perdonarais? Incluso llegan al extremo y deciden, ¿saben qué? ¿Sabes qué, José? Somos tus esclavos. Somos tus esclavos. Pero por favor, no nos mates. Si quieres, vamos a ser tus esclavos, pero no nos mates. José llora porque no se dan cuenta que él ya lo había perdonado hace muchos años. ¿Pero qué fue lo que ellos le hicieron? Bueno, José era el menor de sus hermanos hasta ese momento. Y era el favorito de su papá. Porque había nacido de la esposa favorita, que era Raquel. Esta es una historia muy bizarra, pero el punto es que Jacob termina teniendo dos esposas. Casado con una por obligación, venía con letra chica, y la otra, casado, yo diría que más que por amor, por califa. Porque usted cuando lee el texto bíblico, dice el texto que amó a Raquel. Ya, pero es raro eso, porque cuando él llegan los 7 años, ¿saben qué le dice a Labán? Entrégame a tu hija para acostarme con ella. Los que son padres, ¿qué le dirían al yerno si les dice eso? Es una expresión más, yo diría que de deseo profundo, que estaba obsesionado con ella, más que un amor genuino. Entonces, para que analice eso. Pero de alguna forma la quería más. Pero yo no le llamaría eso amor en cuanto al sentido bíblico del amor. Entonces,
la deseaba más o le gustaba más de las dos esposas, que era Raquel. Y Raquel era estéril. Pero cuando por fin Raquel le da un hijo, este hijo es José, el favorito. Así que Jacob, gran personaje bíblico, patriarca del pueblo de Dios, que Dios le cambia el nombre a Israel, que le da el nombre a la nación, era un papá con favoritismos. Esto para que vayamos haciéndonos la idea de que la Biblia no nos presenta personas buenas, perfectas y ejemplares, sino gente llena de fallas, defectos y pecados de los cuales Dios tuvo misericordia. Y Jacob, que era un hombre lleno de pasiones, lleno de contradicciones y de pecados, tenía un abierto y claro favoritismo por José. Tanto así que a José le regaló y le mandó a hacer una túnica especial. O sea, a los otros hijos les compraba ropa por docena en Estación Central, en Fashion Park. Yo compro ropa ahí por si acaso. En la feria les compraba ropa por fardo. Pero a José, Calvin Klein, Zara, y le manda a hacer una túnica de colores. ¿Han visto a la hermana Scarlett que viene con un chaleco de hartos colores? Es como parecía la idea, una túnica de colores. Pero mire qué interesante. Una túnica que al parecer por la descripción sería como el tipo de túnicas que usaba la gente de las familias reales en las grandes ciudades. O sea, un tipo de rey. Un tipo de rey. Era la última moda de la tierra de Canaán, de la Fashion Week, qué sé yo, de la Canaán. Entonces estaba vestido como los reyes, como los príncipes. Entonces decide hacerle una túnica al estilo real, tapizado este José, a su hijo favorito. Entonces ustedes ya van cachando, o sea, le regala a José algo que no le regala a los demás. Y le regala algo que simbólicamente igual es cuático, ¿o no? Una túnica al estilo de los reyes. ¿Y por qué es cuático esto? Porque hace poco tiempo José había tenido un sueño. Un sueño que lo enojó a todos, hasta el papá. Había soñado que todos sus hermanos estaban arrodillados frente a él, postrados, incluso su padre y su madre, delante de él. Y Jacob se enojó, le dijo, oye, ¿qué sueño estás teniendo? Y lo reta. Ya, pasó el tiempo, pero después igual le regala esta túnica, al estilo de los reyes. Ahí está mi pequeño, mi reyesuelo. Así que José, y por muchas otras cosas, uno empieza a ver que él era odiado por sus hermanos. Sus hermanos llegaron a tal punto de odiarlo. ¡Qué tremendo eso! Que tu hermano te odie. Y los hermanos de José hacían maldades. Se iban a llevar a sus ovejas por el desierto. Ustedes saben que este era viaje de varios días, porque hacían este tipo de oficio. Ellos se llevaban a las ovejas, por varios días acampaban en muchos lugares buscando los pastos. Recuerden que estamos en el desierto, era muy complejo alimentar al ganado. Y después volvían después de 1, 2, hasta 3 semanas. Y durante ese tiempo, estos tipos hacían maldades, dice la Biblia. No sabemos específicamente qué les hacían, pero lo hacían maldades. Y José era el sapo. Llegaba a contarle todo al papá, lo que habían hecho. Hermoso, ¿no? Así que él era muy amado por sus hermanos por eso. Todo lo contrario, odiado. Sus hermanos lo odiaban. El odio llegó a tal punto que ellos decidieron un día matarlo. Y aprovechando que estaban en estos días que ellos iban por muchos días al desierto, en estas exploraciones buscando los pastos lejos de casa, José ahí llegó a sapear. Y ellos dicen entonces, es el momento. ¿Qué tal si nosotros lo matamos? Ya hay una disputa, uno que sí, otro que no, ya hagámoslo, ya que tanto lo matamos o no. ¿Qué hacemos? Lo toman y lo tiran a un pozo que estaba sin agua y esperan. ¿Qué vamos a hacer? Les cuesta tomar la decisión, pero viene una caravana que traficaba esclavos hacia Egipto y uno de ellos dice, ya ahí está, ¿saben qué? Ya, no lo matemos, vendámoslo. Así por lo menos nos deshacemos de él, pero tampoco nos manchamos la sangre con la sangre de nuestro hermano. Así que ellos pensando que la estaban haciendo de oro, porque si no vas a matar a tu hermano, véndelo como esclavo. Es una ley básica de la sana hermandad. Entonces ellos lo toman y lo venden como esclavo. Y se deshicieron de él. ¿Qué explicación le dieron al papá? Bueno, le quitaron la túnica, la rompieron, la mancharon con sangre de un animal y dijeron que un animal salvaje lo había devorado. Jacob lloró e hizo luto por el resto de su vida, porque así de tanto amaba a su hijo José. Así que en este contexto nosotros vemos un José que evidentemente tiene razones para querer vengarse, ¿o no? Nosotros, por cosas mucho más chicas, estamos peleados con gran parte de nuestra familia. ¿O me equivoco? Hay algunos
que por razones aún menos importantes realmente están divididos en sus núcleos familiares. Hay familias que cuando se juntan a un asado es bien simple la lógica. Cuando llega el otro, yo me voy. ¿O no es así? Si llega el otro, yo me voy. Yo lo he visto muchas veces. O lo hacen más simple. Oye, ¿fulano está invitado? Sí, está invitado, es para toda la familia. Bueno, entonces no voy. Pero aquí nosotros tenemos otro caso. Tenemos a un José, cuyos hermanos intentaron ni más ni menos que matarlo. Cuando estaban a punto de matarlo, surge una caravana que si no fuera por eso, lo matan. Y ahí lo venden como esclavo. Él llega entonces a Egipto a vivir a la casa de un hombre llamado Potifar. Y este hombre era poderoso en Egipto. Y lo toma como esclavo. Y José era inteligente, era bueno para la pega, trabajaba bien, le iba bien, y lo que él hacía, prosperaba. Le encargaban algo, lo hacía, pero de lujo. Así que Potifar lo empieza a elevar de rango cada vez más hasta que José termina siendo el jefe de la casa de los esclavos, en la casa de Potifar. Y ahí entonces, cuando la esposa de Potifar aparece, una señora egipcia llena de cosméticos, probablemente estirada. En ese tiempo no había operación para ponerse Botox, pero si lo hubiese sabido, yo creo que lo hubiese hecho. Y ella entonces viene y empieza a decirle a José, acuéstate conmigo. Acuéstate conmigo. José dice, no, 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 no. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cometer este gran pecado contra mi Dios? Ese argumento da José. ¿Cómo voy a cometer este grande pecado contra mi Dios? Además, mi señor Potifar ha confiado todo en mí y yo voy a traicionarlo de esta manera. Y ella le insiste una y otra, hasta que un día lo agarra de la ropa. Y él, para salir arrancando, como última instancia, deja la ropa tirada y arranca en pelotas. Por lo tanto, en la casa de Potifar quedó a Potipelao, corriendo desnudo por ahí. Y piense esto, el tipo era un esclavo. En el año 2000 más o menos antes de Cristo, en el norte de África. No sé si usted me sigue la lógica. Entonces llega la policía y no había, pero no importa, a preguntar qué pasó, porque hay un tipo corriendo en pelota por la calle. Y él dice, no, es que esta mujer trató de violarme y me arranqué. ¿Ustedes creen que le creyeron? El tipo era un esclavo. Era un esclavo. No le iban a creer, pero ni loco. Así que obviamente José va a parar a la cárcel y la esposa de Potifar va a seguir acosando a jóvenes talentos. Así que por causa de esto, José queda ahí preso en la cárcel. Pasa mucho tiempo en la cárcel, años y años y años. Y esto es lo interesante, porque en ese tiempo no existía el castigo de ir a la cárcel, como una punición como tenemos hoy en día. Ya tu sentencia son 20 años y un día en la cárcel. No, en ese tiempo no era así. En ese tiempo la punición era, ya le cortamos las bolas, por ejemplo. Así era, hermanos. Ya lo castramos. Ya le cortamos las manos. Lo torturamos en la plaza pública. Ese tipo de castigo. No estaba la idea de que el castigo era pasar tiempo en prisión. Eso es algo que ocurre hoy en día, donde llega un veredicto cuya sentencia es pasar un tiempo en la cárcel. Entonces la cárcel era un lugar donde simplemente uno esperaba el veredicto y la sentencia final. Pero pasan los años y nunca hubo sentencia contra José. ¿Ustedes saben por qué? Yo creo que la explicación más plausible es porque Potifar conocía a su señora. Potifar sabía que la vieja estaba mintiendo. Y no le creía, porque José había trabajado muchos años con él. Pero no se le podía dar la razón a él por su condición de esclavo. Pero finalmente Potifar nunca presentó cargos, finalmente, por decirlo de alguna manera. Y mientras José se pudría en la cárcel. Entonces, si ustedes estuvieran en la condición de José, ustedes dirían, o cualquiera de nosotros diría, ¿por qué Dios me hace esto a mí? ¿Ustedes conocen esa expresión? ¿Ese sentimiento? ¿Lo han dicho alguna vez? No, hermano, yo nunca lo he dicho, pero lo has pensado. Todos en algún momento hemos pensado, ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿Por qué a mí? Yo soy bueno, diríamos muchos de los que estamos acá. Yo soy alguien que busca servir a Dios. Vengo a la iglesia, quiero obedecer la palabra. Y esta vecina mía, copuchenta, infame, casquivana, y cuánta otra cosa, le va bien. Y tal vez José y yo aquí en la cárcel pudriéndome. Y algunos de nosotros sentimos literalmente el sentimiento de estar en cárceles, de estar en prisiones, encarcelados en nuestro corazón.
Y lo primero que yo quiero puntualizar el día de hoy, hermanos, es que todos sufrimos. Recuerda esa idea. Todos sufrimos. Todos cargamos con sufrimiento en nuestra vida, porque el sufrimiento forma parte esencial de nuestra vida. Está allí, constante, presente. No es agradable, no lo queremos, no es el diseño de Dios desde la creación para nuestra vida, pero está allí como parte de un mundo afectado por el pecado. Así que este versículo bíblico lo dice así: ustedes intentaron el mal contra mí. ¿De qué habla José? Sufrimiento. Hay algunas personas que te han causado tal daño que tú por ningún motivo quisieras encontrarte con ellos. ¿O no es así? ¿Te ha pasado a ti eso? A mí me ha pasado de haber personas que me han causado tal daño que si yo me entero que esa persona está en tal lugar, yo no voy. No voy. Y no es porque, no, si voy para allá me pongo choro y le pego. No es por eso. No es por eso. Tampoco es, no, es que si lo veo, me voy a chupar entero y voy a quedar ahí muerto de miedo y no voy a saber cómo enfrentar a esta persona. Tampoco es por eso. Sino que no hay nada peor que sentir que te han traicionado. Que personas en las cuales tú depositaste la confianza, tomaron esa confianza para usarla contra ti. Entonces es difícil encontrarnos, vernos a la cara, mirarnos a los ojos. Yo conocí a una mujer que en su historia personal tuvo una situación de abuso muy grave, de parte de alguien muy cercano a su familia. Y esta persona tenía una característica que era en realidad una característica muy común, que no tiene en verdad nada que ver. Era una persona que tenía una miopía muy avanzada. Esta persona que abusó de ella cuando niña y por causa de su miopía usaba unos verdaderos lentes poto de botella. Entonces esta mujer ya adulta, con hijos, con un nieto en camino en ese tiempo, contaba que ella no podía acercarse a personas que usaban lentes poto de botella. Así son las marcas que el sufrimiento nos deja. Parece tonto para los insensibles, pero yo te quiero aconsejar que no seas insensible en esta tarde y entiendas que hay personas que llevan marcas muy profundas en sus corazones. Y esas marcas han causado un dolor profundo por años y verdaderas prisiones durante muchos, muchos años. Y tal vez en esas cárceles nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será que Dios realmente está conmigo? ¿Será que realmente yo le importo al Señor? ¿Por qué Dios permite que esto ocurra conmigo? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Nuestra historia personal, en mayor o menor medida, es una historia donde hay sufrimiento. Pero aquí yo los quiero desafiar a un primer switch para poder cambiar el switch de verdad. ¿Les parece? Yo se los voy a mostrar el switch, pero cada uno de ustedes en su corazón va a tener que apretar el botón o no. Eso no me corresponde a mí, pero les voy a mostrar dónde está el primer switch. Lo primero que quiero decirte en esta tarde, y quiero que tú puedas tenerlo muy claro, porque vamos a seguir trabajando en esta idea a lo largo de toda esta serie. ¿Sabes qué? No son tanto los acontecimientos los que marcan tu vida. No son tanto las experiencias las que te definen. No son las malas experiencias ni el sufrimiento lo que te define. Lo que te define es tu interpretación de esos acontecimientos. Nosotros no estamos marcados por la experiencia directamente. No somos una tabula rasa o un papel en blanco que vienen y le imprimen y la rayan con cosas, con un montón de cosas. Somos seres creados por Dios con una conciencia, con una voluntad, donde nos tocan por fuera, pero nosotros decidimos cómo reaccionamos. Porque nosotros tratamos de darle sentido a las experiencias de nuestra vida. Nosotros somos hacedores de sentido. Entonces no es tanto la mala experiencia la que te define, ni la experiencia de sufrimiento, sino cómo tú estás interpretando ese sufrimiento en cuanto a la importancia que le das para ti. A ver, para que ustedes me entiendan. Algún ejemplo. Uno sencillo y básico. Va a sonar hasta burdo. Pero fíjese la sabiduría de esto. Lo escuché de una persona y creo que tiene mucho sentido. Me dejó pensando. 5 hijos. ¿Ya? 5 hijos de un padre alcohólico, golpeador y abusador. 5 hijos. Y los 5 son distintos. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Salen los 5? ¿No salen los 5 calcaditos igual? ¿No salen los 5 igual de alcohólicos y abusadores que el papá? ¿Se han fijado en eso? Porque no es la mala experiencia en sí lo que me define, sino que como yo estoy interpretando lo que me tocó vivir. Otro ejemplo, vamos a algo maravilloso, al séptimo arte. ¿Quién vio la película La vida es bella? El cabro chico vivió en un campo de concentración y nunca se dio cuenta. Yo sé que es una historia ficticia, que hay fantasía, que justo las cosas coinciden providencialmente, como toda historia, pero hay algo clave por detrás. El niño pensaba que estaba jugando en un campamento militar, casi como un concurso.
Porque el mundo para él, que en ese tiempo era interpretado a través de los ojos de su padre. Y por lo general un niño de 5 o 6 años, eso es lo que justamente hace o ocurre delante de él. Él no interpreta el mundo solito. Él lo interpreta a partir de los ojos de su padre. Y su papá, viendo la situación extrema que estaban viviendo, muy inteligente y muy sabiamente, hace que toda esa experiencia, que podría ser algo terriblemente traumático, se torne en una especie de aventura. Y le dice, el premio final es un tanque. Bueno, el concurso, si no te pillan, cuando te estén buscando tienes que esconderte. Y si llegas al final, el premio va a ser un tanque. Y cuando llegan casi al final de la historia, el papá muere. Que es terrible. Pero hasta en ese momento, él protegió el corazón de su hijo y va así. Se esconde en un lugar donde lo acribillan. Y muere. Y cuando termina la película y son liberados del campo de concentración, llega un gringo en un tanque. Y le ofrece al cabro chico subirse al tanque. ¿Se acuerdan o no? Tremendo. Entonces, si uno ve la película, genial por lo demás, me hace reflexionar en esto. ¿Son las malas experiencias en sí las que nos definen? ¿O es como yo interpreto esas experiencias dentro de una historia más grande? La historia de la redención. Y yo te quiero decir algo. Todos acá somos contadores de historias. Cada uno de nosotros, nuestros corazones, nos contamos una historia a nosotros mismos. De quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué nuestra vida ha llegado hasta donde ha llegado. Cada uno de ustedes son contadores de historias. Es por eso que nos gustan las buenas historias. Nos fascinan las historias. Porque como contadores de historias nos gusta escuchar historias que otros nos quieren contar también. Nos contamos una historia. Tú, una historia quizás de abuso. Una historia terrible de abuso. Puede ser una historia de redención. Yo a veces he escuchado, hermanos, gente con historias terribles, terribles. Y narran su vida de tal manera que su historia es como que fuera una comedia. Una historia divertida. Otra gente que cuenta su historia y es una historia de esperanza, una historia de victoria, una historia de redención. Y otros que quizás tienen una historia menos dramática, menos terrible, lo que cuentan es una historia de fracaso, de derrota, de decepción. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron de esa forma su historia. Tremendo eso. ¿Cómo estamos interpretando nuestra historia? Y yo leí a un consejero cristiano que decía algo súper interesante. La palabra abuso hoy en día es como una palabra mágica. Lamentablemente se ha tornado una palabra mágica que te da permiso para ser alguien que se victimiza, para ser alguien preso de adicciones, alguien que le da derechos que otros no tienen. ¡Ay, es que yo fui abusado! Eso lo explica todo. ¡Ah, chuta, perdón! ¿Me entienden o no? Socialmente, yo no quiero desvalorizar el abuso. El abuso es algo serio, es algo terrible, es lamentable y es un sufrimiento que nos marca. No estoy negando eso. Mi punto es que socialmente la palabra abuso se transforma en una palabra mágica. ¿Y sabe qué, hermano? Eso no nos ayuda. Aquel que ha sido víctima de abuso no le ayuda en nada a eso. Alguien dice, no, es que yo fui abusado. Eso lo explica todo. Ah, perfecto. Entonces tienes derecho a ser abusador también, po. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces tienes permiso para ser alguien insoportable. No, no te preocupes, puedes ser la persona más terrible del mundo porque fuiste abusado. ¿Me entienden o no? Socialmente se torna en una palabra mágica. ¿Por qué? Por las historias que nos contamos y que circulan socialmente al respecto de cómo el abuso podría o no marcarnos. Yo puedo hacer de mis historias personales que algo sea trágico, que algo sea una comedia, sea una aventura o incluso una historia de redención. El punto es, nuestra vida es una interpretación. Son historias que nos contamos a nosotros mismos. Así que todos sufrimos de una u otra manera. Pero miren conmigo el versículo 20. Miren cómo José, su vida trágica, miren cómo él la interpreta. Versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Pero ¿qué dice después? Miren cómo él interpreta lo que él vivió. Pero Dios transformó ese mal en bien. Hay una declaración aquí potente sobre quién es Dios. ¿Sabes qué dice José de Dios? Dice que Dios es Dios. Así de simple, así de claro, así de radical. Dios es Dios. Él puede tornar lo malo y volverlo en algo bueno.
Él puede tomar tu sufrimiento y transformarlo en bien. Él puede tomar tu dolor y transformarlo en gozo. Él puede tomar tu experiencia traumática y transformarla en una historia de redención, de liberación, de victoria. Para ser alguien maduro, alguien fuerte, alguien dispuesto a servir a los demás. Y ya no alguien que se victimiza todo el tiempo y que solo piensa que necesita que se satisfagan sus necesidades. ¿Se fijan o no? Dios redime nuestra historia personal de sufrimiento. Eso es lo que José está diciendo. Ustedes intentaron el mal contra mí. Todos sufrimos. José sufrió. Nosotros también. Mas Dios lo transforma en bien. Dios redime nuestra historia de sufrimiento. ¿Y sabes cuál es el primer cambio, el primer switch que ocurre en nuestro corazón cuando comenzamos a redimir nuestra historia de sufrimiento? Es cuando nosotros empezamos a entender que nuestra historia personal no es una historia personal, sino que es parte de la gran historia de la redención de Dios. Porque eso fue exactamente lo que José hizo. José miró su historia personal y dijo, mi historia personal de sufrimiento no es mi historia personal de sufrimiento, es parte de un plan divino más grande que yo. Porque si mis hermanos no me hubieran odiado, si mis hermanos no me hubieran intentado matarme, no me hubiesen terminado vendiendo como esclavo, si no hubiese sido vendido como esclavo, no habría llegado a Egipto. Si no llego a Egipto, no llego a la casa de Potifar. Si no hubiera ido a la casa de Potifar, no me habría encontrado con esa vieja sinvergüenza que me acusó de querer violarla. Y si no hubiera existido esa vieja sinvergüenza que me acusó y me mandó a la cárcel, en la cárcel yo nunca habría conocido al panadero y al copero de Faraón. Que José los conoció en la cárcel. Y por medio de ellos, 2 años después, él llega a tener audiencia con Faraón. Y lo recomiendan. Y él empieza a unir toda su historia. Y José termina siendo el segundo en Egipto después de Faraón. Pero aquí viene lo otro. Porque para todos nosotros, en nuestras lógicas actuales, unos diríamos, por lo tanto, Dios bendijo a José, como el segundo en Egipto. ¡Gloria a Dios! No es el punto. José ni siquiera considera eso importante. Él no piensa en su estatus de que ahora él es el segundo después de Faraón. ¿Qué dice José? Para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea, José dice, porque yo fui segundo después de Faraón. Eso es un medio. Hay un fin más glorioso, hay un fin mayor. Hoy día podemos salvar la vida de un pueblo que se habría muerto de hambre. Porque había una gran hambre, sobre todo en Medio Oriente. Había escasez de comida, no había lluvia, no había grano, no había alimento. Y todas las naciones alrededor de Egipto estaban desfalleciendo de hambre. Y solo en Egipto habían graneros llenos de grano y alimento para poder vender a los demás. ¿Saben por qué? Porque José le interpretó el sueño a Faraón. Y le dice, Faraón, van a haber 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Aprovecha los años de abundancia y guarda para que cuando vengan los años de escasez tengamos que comer. Y guardaron tanto que incluso pudieron alimentar a otras naciones, incluyendo al propio José, a su familia. La propia familia de José, con la cual él había perdido contacto, hacía más de 30 años. Hace más de 30 años que no los veía. ¿No es tremenda esta historia? ¿Han conocido ustedes historias como esta? ¿Han conocido historias? Yo creo que sí. Tal vez no tan grandilocuentes, pero tenemos historias de cosas que uno dijo. ¡Pero qué malo esto! ¿Le ha pasado a ustedes o no? Oye, pero qué malo esto. Y después te das cuenta, chuta, menos mal que no ocurrió eso. Gracias, Señor. ¿Qué historia puedes contar tú de sufrimientos que tuviste en tu vida? Pequeños, grandes, medianos, no importa. Pero que después mostraron que había un propósito para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios redime nuestras historias personales de sufrimiento. Dios lo transforma en bien, en su gran plan de redención. Y me encanta cómo José lo pone. Porque antes de decir esta frase, José dice lo siguiente a sus hermanos. Porque sus hermanos le dicen, vamos a ser tus esclavos. Por favor, no nos mates. ¿Qué responde José? ¿Soy yo acaso Dios? Qué importante declaración. Esa declaración tú y yo la tenemos que hacer. ¿Soy yo acaso Dios? Claro que no. Yo no soy Dios. Tú no eres Dios. Ninguno de ustedes es Dios de su vida. Deja de querer tener el control de todo. Él es amor. Así que nada de lo que Él ha determinado para tu vida es para tu mal. Todos tienen un propósito para bien en tu vida. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y José se dio cuenta de eso.
sin tener la cita bíblica de Pablo. José se dio cuenta de eso. ¿Soy yo acaso Dios? No, ustedes intentaron el mal contra mí, es verdad, pero Dios lo transformó en bien. Miren qué interesante cómo José se dio cuenta. José les vuelve a contar su historia a sus hermanos de todo lo que ocurrió, pero con la interpretación correcta. ¿Saben qué? Yo les voy a contar la historia verdadera de los hechos. Ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Aquí ni ustedes ni yo somos los protagonistas de esta historia. Dios es el protagonista. Él es el dueño de la historia. Él lleva esta historia y toda la gloria es para Él. Mi sufrimiento no es más que un eslabón en esta gran cadena de la redención. Y así también es tu historia. El sufrimiento que Dios ha traído sobre tu vida es para glorificarse en Él. Y tú y yo existimos para que Él se glorifique en nosotros. Dios nos creó para depender de Él. Dios nos creó para deleitarnos en Él. Y en tercer y último lugar, finalmente José dice esto en el versículo 20, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, le dice a sus hermanos, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. ¿No les parece hermoso eso? Por eso me gusta lo que dice después. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. ¿Sabes cuál es el tercer principio? El primero es que todos sufrimos, ¿no es cierto? José dijo, ustedes intentaron el mal contra mí. Pero lo segundo, hermanos, es que Dios redime nuestras historias personales de sufrimiento. Mas Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, que muchísima gente se salve. Pero en tercer lugar, cuando Dios nos redime, nos hace agentes de restauración para otros. Dios quiere invitarte a que dejes de ser una víctima. No para ser un victimario, que esa es la lógica del pecado, ¿no? La lógica del pecado es, para no seguir sintiéndome víctima, entonces me torno en un victimario. Abusaron de mí, cuando yo era niño, yo abusaré de otros, me voy a hacer respetar. Esa es la lógica del pecado. Pero la lógica de la redención es otra. La lógica de la redención es, ahora que tú entiendes que tu sufrimiento tiene un propósito dentro del plan de Dios, y Dios quiere hacer de ti ahora un agente restaurador para la vida de otros que están sufriendo. Alguien que lleva consuelo a la vida de los que están llorando. Alguien que ofrece un hombro y una mano amiga a aquellos que están solos. Alguien que recibe con un abrazo a los que vuelven a casa llenos de dolor porque han cometido un montón de estupideces allá afuera, cayendo en el pecado. ¿Sabes qué? José tenía todo el derecho de haber sido un gran vengador. El vengador de Egipto. Haber puesto ahí, esperar que su padre muriera y poner en filita a sus hermanos. Y uno tras otro cortarles la cabeza. Pero no fue eso lo que José hizo. José se tornó en agente de restauración. Porque no solamente perdonó a sus ofensores, sino que les dice, no se preocupen. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Qué precioso esto, ¿no les parece? Él está diciendo, los hijos de ustedes van a ser como mis hijos. No les faltará nada. Yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. Y así le habló al corazón y los consoló. La obra redentora de Dios en nuestra vida nos hace agentes de restauración para otros. Y te lo repito, pasar de víctima a victimario es el ciclo del pecado. Y eso es una cárcel de la cual uno no sale. O eres víctima o eres victimario. ¿Se han fijado en eso? O sea, estamos todo el tiempo victimizándonos, ay de mí, ay de mí, ay de mí, pobre de mí, o somos unos abusadores. Ese es el ciclo pecaminoso. Todos sufrimos y por causa del sufrimiento muchos se viven victimizando. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Tengan compasión de mí. Es que yo, que cuando chico, es que cuando niño, es que sufrí, es que entiéndame, es que ay. Y yo soy víctima y víctima. Pero la otra alternativa que el pecado nos ofrece es que no sea una víctima. ¡Levántate! Y muestra que puedes hacerte respetar. Ahora tú eres un victimario. Tórnate tú ahora en un abusador. Esas dos alternativas nos ofrece el pecado. Y ninguna de las dos te va a redimir. Ninguna de las dos. Las dos son un ciclo sin fin. Un ciclo sin fin. Aprende de José. José permitió que Dios redimiera su historia personal de sufrimiento. ¿Y sabes en qué se tornó José? En alguien que consolaba el corazón de otros. Él era el ofendido. A él lo traicionaron. Pero él consolaba el corazón de otros. Él se transformó en un restaurador que restauraba las relaciones familiares. Él se transformó en un benefactor. Se transformó en un agente de restauración. ¿Sabes tú qué es un agente?
Es alguien que actúa activamente, alguien que proactiva en algo. No es alguien que lo mueves, sino que alguien que se mueve solo y además mueve a los demás. Eso es un agente. Y Dios te invita a ti a que dejes de ser un objeto, una cosa, una víctima de abuso o un abusador. Dios te dice, sal de ese ciclo, vuelve a mí, deja que yo restaure tu vida y entonces tú vas a transformarte en un restaurador de otros, en un sanador de corazones, en un médico para el alma de otros. ¿Sabes qué? En la parábola del hijo pródigo nos muestran a dos hijos y los dos estaban alejados del Padre. Uno tal vez desde el legalismo y otro desde el pecado ya desbordado, pero Jesús quiere que nosotros imitemos a ese Padre. Que seamos como los que corren a abrazar a los hijos perdidos que vuelven. Que seamos de los que consuelan a los que están llorando, a los que están cargados con sufrimiento. Que seamos de los que en el nombre de Jesús abren puertas de la cárcel para que puedan ser liberados de su prisión. Que no simplemente nos veamos como objetos de gracia, que Dios nos ha dado gracia, sino que podamos ser agentes que le entregan gracia y ofrecen gracia a otros. Que den por gracia lo que por gracia han recibido. Que den misericordia, que perdonen, que amen, que restauren el corazón de los demás. Porque así José consoló hablándoles al corazón. ¿A cuántos corazones le vas a hablar tú? ¿Cuántos corazones tú vas a consolar? Que el Señor no haga a todos nosotros agentes de restauración, ni víctimas ni victimarios. Ese ciclo parece irrompible, pero Jesús puede romper esas cadenas y Jesús lo rompe. Yo te doy plena y absoluta garantía. Eso es lo que Dios hace. Lo ha hecho en vida de otros, lo ha hecho en tu vida y lo puede hacer también con todos nosotros, hermanos. Sé tú también parte de esta historia. Deja de ser víctima, no para ser un victimario, sino que para ser un agente de restauración. Y yo quiero, hermano, que podamos orar. Quiero que podamos dar un paso de reconocer delante del Señor tal vez esas heridas. Porque puede que haya muchos de nosotros acá que tengan heridas que todavía sangran. Quizá una traición, quizá un abuso, quizá un abandono, quizá una palabra que marcó tu vida para siempre, o tal vez un silencio, una ausencia, un padre que nunca estuvo, una pérdida que no has procesado bien. No te quiero invitar al frente para exponer tu dolor, sino que para que lo entregues al único que puede redimirlo. Para que de aquí en adelante puedas tener una reinterpretación de tu sufrimiento y entender que es parte de un plan mayor. Te invito a que vengas, a que te puedas poner de pie, que venga adelante con humildad y con esperanza, porque el mismo Dios, hermano, el mismo Dios que redimió la historia de José, quiere redimir la tuya también. Te quiero invitar a que puedas pasar adelante, que vengas con tus cicatrices, que vengas con tu historia rota, con tus cadenas, porque aquí, hermano, hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Dios que transforma. No te quedes donde estás. Hoy es un día, hermano, para que podamos sanar. Es un día de redención. ¿Sabes para qué? No para que te vayas contento a tu casa, sino que para que seas un agente de restauración en la vida de otros. Te invito, si quieres, pasar adelante como un acto, quizá un paso de fe, para que podamos orar por ese sufrimiento. Porque ¿sabes qué, hermano? El primer paso para ser liberado es reconocer delante del Señor que hay heridas. Es reconocer delante del Señor que hay un peso. Y la palabra dice, despojándonos de todo peso, hermanos, y poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Te invito a que podamos orar.